Hermanos míos, ¿sabes lo que se siente cuando alguien que juraste amar para siempre te traiciona? ¿Conoces ese dolor que parte el alma en dos, ese vacío en el pecho que te roba el aliento, esa sensación de que el mundo se derrumba bajo tus pies? Yo he estado frente a cientos, miles de personas que han sufrido la infidelidad. He visto llorar a hombres hechos y derechos como niños. He sostenido las manos temblorosas de mujeres destrozadas. He escuchado historias que romperían el corazón más duro. Y siempre, siempre hay una pregunta que brota desde lo más profundo del alma herida, una pregunta que clama justicia, que busca sentido en medio del caos. Esa pregunta es la que hoy vamos a explorar juntos, con toda la profundidad que merece, con toda la verdad que Dios me ha permitido comprender en mis años de sacerdocio. Déjame decirte algo que quizás te sorprenda, que tal vez incluso te incomode al principio. Cuando alguien te es infiel, cuando esa persona que compartía tu cama, tu vida, tus sueños, decide entregarse a otro cuerpo, a otra promesa, a otra mentira, hay algo más que se rompe además de tu corazón. Se rompe un orden sagrado, se viola un pacto que no es solo entre dos personas, sino entre dos almas y Dios mismo. El matrimonio, hermano mío, hermana mía, no es un contrato humano que podemos firmar y romper a voluntad como quien cambia de teléfono móvil. Es un sacramento, es decir, un signo visible de la gracia invisible de Dios, un reflejo terrenal del amor eterno entre Cristo y su iglesia. Por eso, cuando hay infidelidad, no solo se traiciona a una persona, se traiciona a Dios mismo. Y entonces viene esa pregunta que muchos no se atreven a hacer en voz alta, pero que resuena en el silencio de las noches de insomnio. ¿Cómo castiga Dios a quien te fue infiel? ¿Hay justicia divina para quien destrozó tu vida? ¿Pagará esa persona por el daño causado? Quiero ser completamente honesto contigo desde el principio. La respuesta no es simple. No es lo que esperarías de un programa de televisión donde todo se resuelve en 45 minutos con comerciales incluidos. La justicia de Dios es infinitamente más profunda, más misericordiosa y al mismo tiempo más terrible de lo que podríamos imaginar. Hoy vamos a adentrarnos en este misterio con valentía, sin esquivar las preguntas difíciles, sin endulzar la verdad, porque tú mereces saber, tú necesitas comprender para poder sanar. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo por mí. Quiero que respires profundo, que aquietes tu corazón aunque esté lleno de dolor o rabia, y que me permitas guiarte en este camino de comprensión. No estás solo, no estás sola. Yo estoy aquí contigo y, más importante aún, Dios está aquí con nosotros. Él ve tu dolor, cuenta cada una de tus lágrimas, conoce cada grieta de tu corazón roto. Y te prometo que al final de este mensaje, aunque tal vez no tengas todas las respuestas que buscabas, tendrás algo mejor. Tendrás paz, tendrás claridad. Y sobre todo tendrás la certeza de que Dios no te ha abandonado, ni siquiera en medio de la más oscura traición. Entonces quédate conmigo. Este no será un camino fácil, pero será un camino de sanación. Vamos a hablar de cosas que duelen, de realidades que muchos prefieren ignorar, pero también vamos a descubrir verdades que transformarán tu manera de ver el sufrimiento, la justicia y el amor de Dios. Vamos a entender juntos cómo el Señor responde a la infidelidad, cómo obra su justicia perfecta y cómo incluso en medio de la peor traición, Él está tejiendo un plan de redención que va más allá de lo que nuestros ojos limitados pueden ver. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida para siempre. Cuando me siento en el confesionario, hermanos míos, y escucho las historias de quienes han sido víctimas de la infidelidad, hay un patrón que se repite una y otra vez. La primera reacción casi siempre es la misma, la incredulidad. No puede ser verdad, tiene que haber un error, mi esposo no sería capaz, mi esposa jamás me haría esto. Es como si el cerebro se negara a procesar una realidad demasiado dolorosa para ser aceptada. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años, una señora de unos 50 años, elegante, de esas que siempre tienen todo bajo control. Me contó que había encontrado mensajes en el teléfono de su esposo, mensajes que no dejaban lugar a dudas. ¿Y sabes qué me dijo con una voz que apenas era un susurro? Padre, yo sé lo que vi, pero mi mente sigue buscando explicaciones. Tal vez es una broma, tal vez son mensajes viejos, tal vez no significan lo que creo que significan. Es increíble cómo la mente humana se protege del dolor aplazando la verdad. Pero luego viene la segunda etapa, y esta es aún más devastadora que la primera. Es el momento en que la realidad se impone con toda su crudeza, cuando ya no hay forma de negar lo evidente,
cuando las pruebas son irrefutables y la verdad estalla como una bomba en medio de tu vida. Entonces llega el dolor físico. Sí, has oído bien, físico, porque el sufrimiento emocional extremo se manifiesta en el cuerpo. He visto personas que literalmente no pueden respirar, que sienten un peso en el pecho como si alguien estuviera sentado sobre ellos, que pierden el apetito por completo o al contrario, comen compulsivamente buscando llenar ese vacío que nada parece poder colmar. El insomnio se vuelve tu compañero constante y cuando finalmente logras dormir, las pesadillas te persiguen. Tu cuerpo sabe que algo terrible ha sucedido y reacciona como si estuviera en peligro de muerte, porque en cierto sentido así es. Y después de ese dolor paralizante viene algo que muchos no esperan, la ira. Una rabia profunda, visceral, que te asusta porque no sabías que eras capaz de sentir algo así. Es una furia que quiere destruir, que fantasea con la venganza, que imagina mil formas de hacer pagar al infiel por lo que te hizo. Y aquí, hermano, hermana, es donde comienza realmente nuestra reflexión sobre la justicia divina. Porque esa ira que sientes, esa sed de justicia que te consume, no es completamente incorrecta. Hay una parte de ella que es legítima, que responde a una violación real de algo sagrado. El problema no es que quieras justicia, el problema es cuando esa justicia la queremos administrar nosotros mismos, cuando nos convertimos en jueces y verdugos, cuando tomamos el lugar de Dios. La Biblia está llena de historias sobre la infidelidad y sus consecuencias. Piensa en el rey David, un hombre según el corazón de Dios, que cayó en adulterio con Betsabé y luego mandó matar a su esposo Urías para encubrir su pecado. ¿Qué hizo Dios? No lo fulminó con un rayo, no lo destruyó inmediatamente. Envió al profeta Natán, quien con una parábola hizo que David viera la magnitud de su pecado. Y las consecuencias fueron terribles. El hijo, nacido de esa unión, murió. La violencia nunca se apartó de su casa. Sus propios hijos se rebelaron contra él. ¿Fue esto un castigo de Dios o la consecuencia natural del pecado que había sembrado? Aquí está el primer gran misterio que debemos comprender. Muchas veces el castigo de Dios no es algo que Él añade desde afuera, sino algo que brota naturalmente de nuestras propias acciones, como la cosecha inevitable de las semillas que hemos plantado. Cuando alguien comete adulterio, cuando traiciona los votos sagrados que hizo ante Dios y ante los hombres, pone en marcha una cadena de consecuencias que no pueden detenerse fácilmente. Es como tirar una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expanden y se expanden, tocando orillas que nunca imaginaste alcanzar. Los hijos sufren aunque intentes ocultarles la verdad, porque los niños sienten la tensión, perciben las mentiras, absorben el dolor del ambiente como esponjas. Las familias extendidas se dividen, los amigos toman partido, la comunidad se convulsiona. Y la persona infiel, aunque al principio puede estar ebria con la emoción de lo prohibido, eventualmente despierta una realidad que no esperaba. Porque nadie escapa a las consecuencias de sus actos, nadie. Es una ley tan firme como la gravedad. Pero aquí viene algo que necesito que entiendas con absoluta claridad, porque es crucial para tu sanación. Las consecuencias que sufre la persona infiel no son tu responsabilidad ni deben ser tu obsesión. Dios no necesita que tú seas su brazo ejecutor, no requiere que tú te encargues de administrar su justicia. De hecho, cuando te aferras a ese deseo de venganza, cuando vives pendiente de ver cómo esa persona paga por lo que te hizo, quien realmente sufre eres tú. Es como tomar veneno esperando que el otro muera. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas palabras no son una sugerencia amable, son una verdad liberadora que puede sacar el peso aplastante del resentimiento de tus hombros. ¿Y sabes qué? Cuando finalmente sueltas, cuando entregas ese dolor a Dios y le permites a Él ser el juez, algo milagroso sucede. No es que dejes de importarte la justicia, no es que minimices el daño que te causaron. Es que encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de ver sufrir al otro, que no está condicionada a que el infiel reciba su merecido según tu cronograma o tus expectativas. Encuentras la libertad de vivir tu vida sin estar encadenado emocionalmente a quien te traicionó. Y déjame decirte algo desde mi experiencia. He visto más sanación genuina en personas que soltaron y confiaron en Dios que en aquellas que gastaron años tratando de asegurarse de que su ex pagara por lo que hizo. Ahora bien, esto no significa que Dios sea indiferente al pecado o que la infidelidad no tenga consecuencias espirituales graves. Todo lo contrario. El adulterio es uno de los 10 mandamientos, no una sugerencia casual.
No cometerás adulterio, dice el Señor con una claridad que no admite interpretaciones creativas. Cuando alguien viola este mandamiento, cuando rompe el pacto sagrado del matrimonio, se separa de Dios de una manera profunda y dolorosa. Es como cortar el cable que te conecta a la fuente de vida, luz y amor. Y aunque Dios sigue amando a esa persona con un amor infinito e incondicional, la persona misma se ha colocado en un estado de lejanía espiritual, en lo que la iglesia llama estado de pecado mortal. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que la persona que vive en adulterio, si no se arrepiente sinceramente y no busca la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión, está en grave peligro espiritual. No puede comulgar, porque estaría recibiendo el cuerpo de Cristo en estado de pecado, lo cual añadiría otro pecado grave. Su vida de oración se ve afectada, porque es difícil hablar con Dios cuando estás conscientemente en rebelión contra Él. Sus decisiones se nublan, porque cuando te alejas de la fuente de la sabiduría empiezas a caminar en oscuridad. Y lo más terrible de todo, si esa persona muriera en ese estado sin arrepentimiento, enfrentaría la condenación eterna. No porque Dios sea cruel o vengativo, sino porque ella misma ha elegido la separación de Dios, y Dios respeta esa libertad incluso hasta las últimas consecuencias. Pero escúchame bien, porque aquí hay algo que muchos malinterpretan. Dios no está sentado en el cielo frotándose las manos con satisfacción cuando un pecador sufre. No está contando los puntos de dolor para ver si ya es suficiente castigo. El corazón de Dios es el corazón de un padre que llora cuando sus hijos se lastiman, incluso cuando lo hacen por sus propias malas decisiones. Recuerda la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa destrozado después de haber desperdiciado su herencia en una vida de desenfreno. El padre no le dice, te lo dije, ahora sufre las consecuencias como mereces. No, el padre corre hacia él, lo abraza, ordena traer el mejor vestido, mata el ternero gordo y hace una fiesta, porque Dios no se alegra en el castigo, se alegra en la restauración. Su justicia siempre está al servicio de su misericordia, nunca al revés. Entonces, ¿cómo castiga Dios realmente a quien te fue infiel? La respuesta más profunda es esta. Lo castiga permitiéndole experimentar las consecuencias naturales de su pecado, alejándole de su presencia en la medida en que la persona misma elige alejarse y esperando, siempre esperando con paciencia infinita, a que esa alma perdida vuelva a casa. El castigo de Dios es paradójico porque incluso en su severidad hay una invitación al arrepentimiento. Las crisis, los dolores, las pérdidas que experimenta una persona después de la infidelidad no son golpes arbitrarios de un Dios vengativo, son llamados de atención de un Padre amoroso que dice, detente, mira lo que estás haciendo, mira hacia dónde te diriges, vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. Ahora quiero llevarte más profundo todavía, quiero que veas algo que pocos comprenden sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Cuando alguien comete adulterio, no solo daña a su cónyuge y a su familia, se daña profundamente a sí mismo de maneras que tal vez no son inmediatamente visibles, pero que son devastadoras a largo plazo. He hablado con muchas personas que fueron infieles, que después, años después, vienen a mí con un arrepentimiento genuino. ¿Y sabes qué me dicen casi todos? Con lágrimas en los ojos y una voz quebrada por el remordimiento. Padre, si hubiera sabido el precio que iba a pagar, si hubiera podido ver todo lo que iba a perder, jamás lo habría hecho. Ningún momento de placer vale la destrucción que causé, porque verás, hermano, hermana, el pecado siempre promete más de lo que da y cobra más de lo que advierte. La infidelidad se presenta como emocionante, como liberadora, como la solución a un matrimonio aburrido o problemático. Se disfraza de amor verdadero, de conexión auténtica, de finalmente haber encontrado a tu alma gemela. Pero todo eso es mentira, es el disfraz con el que el demonio vende su veneno. La realidad que descubres después es muy distinta. Relaciones construidas sobre la mentira raramente prosperan. Los hijos que te pierden el respeto y la confianza, la culpa que te persigue en los momentos de silencio, la vergüenza que sientes cuando te miras al espejo, el desprecio de la comunidad, la pérdida de amistades, los problemas legales y económicos de un divorcio y sobre todo, esa sensación terrible de haber traicionado lo más sagrado que tenías. Y aquí viene algo que quiero que entiendas porque es profundamente importante. Muchas personas que sufren por la infidelidad de su pareja se obsesionan con la otra persona, con el amante, la amante. Quieren saber
quién es, cómo es, qué tiene que ellos no tengan. Se torturan imaginando los encuentros, comparándose, sintiéndose inferiores. Pero déjame decirte algo con toda la verdad de mi experiencia pastoral. En la inmensa mayoría de los casos, la infidelidad no tiene que ver con que el otro sea mejor, más atractivo o más interesante. Tiene que ver con vacíos internos de la persona infiel, con inmadurez emocional, con búsquedas equivocadas de felicidad, con falta de compromiso genuino, con debilidad espiritual. El problema no eres tú, el problema está en quien eligió traicionarte. He visto situaciones donde el infiel deja a una persona maravillosa por alguien objetivamente menos atractivo, menos inteligente, menos todo. Y la persona traicionada se vuelve loca tratando de entender por qué. La respuesta es que la infidelidad no es racional, no sigue la lógica del sentido común. Es un acto de profunda irracionalidad espiritual. Un momento donde la persona se ciega a la realidad y persigue una ilusión. Y cuando esa ilusión se desvanece, cuando la realidad inevitable se impone con toda su dureza, el despertar es brutal. He visto a personas que dejaron matrimonios de 20, 30 años por una aventura que no duró ni 2 años. Y luego se quedan solos, arrepentidos, habiendo perdido familia, hogar, respeto. ¿Y para qué? Para nada. Para una mentira brillante que se convirtió en cenizas en sus manos. ¿Esto significa que debemos alegrarnos del sufrimiento del infiel? No, 1000 veces no. Si has sido traicionado y encuentras satisfacción en el dolor de quien te traicionó, debes examinar tu corazón con honestidad porque algo no está bien ahí. Esa no es la respuesta de un corazón sanado por Cristo, es la respuesta de un corazón todavía preso del resentimiento. Jesús fue absolutamente claro: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Palabras duras, hermano mío, hermana mía, palabras que cortan como espada de doble filo, pero son el camino hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera paz, hacia la verdadera santidad. Déjame decirte algo más que tal vez nunca habías considerado. La mayor venganza, si podemos llamarla así, que puedes tomar contra quien te fue infiel es vivir bien. No me refiero a publicar fotos falsas en redes sociales pretendiendo que eres feliz para que tu ex te vea y se arrepienta. Eso es infantil y patético, perdona mi franqueza. Me refiero a realmente sanar, realmente crecer, realmente convertirte en la mejor versión de ti mismo que puedes ser cuando encuentras la paz en Dios. Cuando reconstruyes tu vida sobre cimientos sólidos, cuando perdonas genuinamente y sueltas el pasado, cuando vuelves a sonreír con autenticidad, cuando redescubres tu valor y tu dignidad como hijo o hija de Dios, eso es lo que realmente cierra el capítulo. Porque ya no eres una víctima, ya no eres alguien definido por lo que te hicieron, eres una persona nueva, redimida, libre. Ahora, déjame hacerte una pregunta que tal vez te incomode, pero que necesitas considerar con seriedad. ¿Es posible que en algunos casos, aunque nunca justifica la infidelidad, haya habido factores en el matrimonio que contribuyeron a crear un ambiente propicio para que ocurriera? Antes de que me malinterpretes, escucha bien lo que estoy diciendo. La responsabilidad del adulterio recae 100% sobre quien lo comete. Nadie obliga a nadie a ser infiel. No importa cuán difícil sea tu matrimonio, no importa cuán solo te sientas, no importa cuántos problemas tengas con tu cónyuge, siempre hay opciones que no incluyen la traición. ¿Podrías buscar consejería matrimonial? ¿Podrías hablar honestamente con tu pareja? ¿Podrías incluso, en casos extremos, buscar una separación de manera honesta y transparente? Pero nunca la infidelidad es la opción correcta. Dicho esto, también es verdad que algunos matrimonios se encuentran en estados de abandono emocional, de frialdad afectiva, de descuido mutuo que los hace vulnerables. Si has sido traicionado, es posible que en tu dolor te resistas a cualquier tipo de autorreflexión pensando que eso sería culparte a ti mismo por lo que otro hizo. Y tienes razón en resistir la culpa porque no eres culpable del adulterio de tu pareja, pero ¿es posible que haya lecciones que aprender sobre cómo construir relaciones más sanas en el futuro? Es posible que haya patrones que debas examinar, no para justificar lo que te hicieron, sino para crecer como persona. Esta reflexión no es para el infiel. Esa persona tiene sus propios pecados con los que lidiar. Esta reflexión es para ti, para tu propio crecimiento espiritual y emocional. He conocido personas que después de atravesar el infierno de una infidelidad y hacer este trabajo interior profundo, han salido transformadas de maneras increíbles. Han aprendido a comunicar mejor,
a expresar sus necesidades, a no dar por sentado a las personas importantes en su vida, a invertir en sus relaciones, a ser más conscientes de la fragilidad de todos los vínculos humanos. Y algunos, con un trabajo enorme de ambas partes, han logrado reconstruir sus matrimonios de una manera más fuerte, más consciente, más madura que antes de la crisis. No todos los matrimonios sobreviven a la infidelidad y no todos deberían sobrevivirla, especialmente si hay un patrón de infidelidad repetida sin arrepentimiento genuino. Pero algunos sí pueden sanar y cuando lo hacen se convierten en testimonios poderosos del poder redentor de Dios. Pero volvamos a nuestra pregunta central. ¿Cómo castiga Dios a quien te es infiel? Ya hemos hablado de las consecuencias naturales del pecado, de la separación espiritual que causa, del sufrimiento que eventualmente cosecha la persona infiel. Pero hay otra dimensión que debemos explorar, una dimensión que tiene que ver con la eternidad. Porque esta vida, por importante que sea, por dolorosa que sea, es solo un suspiro comparada con la eternidad. Y las decisiones que tomamos aquí, incluyendo la decisión de ser infiel y no arrepentirse, tienen consecuencias que trascienden esta vida terrenal. La doctrina católica es clara sobre el adulterio, es un pecado mortal. Mortal no en el sentido de que te matas físicamente, sino en el sentido de que mata la vida de la gracia en tu alma. Rompe tu comunión con Dios de una manera grave. Y si una persona muere en estado de pecado mortal sin haberse arrepentido, sin haber buscado el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, su destino eterno está en grave peligro. No me gusta hablar del infierno, ningún sacerdote sincero disfruta hablando del infierno, pero sería irresponsable de mi parte, sería traicionar mi vocación si no te dijera la verdad completa. El infierno es real, existe, y es la consecuencia última de rechazar a Dios de manera definitiva. Significa ¿esto que todos los que cometen adulterio van al infierno? No necesariamente. Dios conoce el corazón humano infinitamente mejor que nosotros. Conoce las circunstancias atenuantes, las heridas que llevamos, las debilidades que tenemos, la presión que enfrentamos. Sabe distinguir entre un pecado cometido en un momento de debilidad extrema y un pecado cometido con plena conciencia y deliberación. ¿Sabe cuando hay arrepentimiento genuino aunque no haya habido oportunidad de confesarse antes de la muerte? La misericordia de Dios es infinita y Él desea salvar a todas sus criaturas. Pero, y esto es crucial, Dios también respeta nuestra libertad absolutamente. Si alguien elige la separación de Dios, si alguien muere con el corazón endurecido, rechazando hasta el final la gracia que Dios ofrece, Dios respeta esa elección aunque le rompa el corazón. Entonces, el castigo final, el castigo eterno, si podemos llamarlo así, no es algo que Dios impone desde fuera como un juez arbitrario y cruel. Es la consecuencia lógica de rechazar el amor de Dios. Imagina que el cielo es una fiesta, una celebración eterna del amor. Si tú odias el amor, si has pasado tu vida rechazándolo, traicionándolo, pisoteándolo, ¿cómo podrías ser feliz en una eternidad de amor? ¿Sería tu infierno? C.S. Lewis dijo algo profundo. Las puertas del infierno están cerradas desde dentro. Es decir, la gente en el infierno está ahí porque elige estar ahí, porque prefiere su orgullo, su egoísmo, su pecado a la humildad de aceptar el perdón de Dios. Pero escúchame bien, porque aquí viene el corazón del Evangelio, la buena noticia que puede cambiar todo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras late tu corazón, mientras respiras, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos te hayas alejado, Dios está esperándote con los brazos abiertos. Su misericordia es más grande que todos nuestros pecados juntos. He confesado a personas que han hecho cosas terribles, cosas que me han hecho llorar en el confesionario, cosas que nunca imaginé que un ser humano pudiera hacer a otro. Y he visto cómo el poder del perdón de Dios los transforma, los libera, les devuelve la dignidad que creían haber perdido para siempre. Si tú has sido infiel, si estás escuchando esto y sabes que has traicionado a alguien que confiaba en ti, quiero que sepas algo. Puedo imaginar la culpa que sientes, la vergüenza que te consume, el miedo a enfrentar las consecuencias. Quizás has tratado de justificarte, de minimizar lo que hiciste, de echar la culpa a tu pareja o a las circunstancias. Pero en lo profundo de tu corazón, en esos momentos de honestidad brutal contigo mismo, sabes la verdad, sabes que hiciste mal, que causaste un daño terrible. Y esa voz interior que te condena es en parte tu conciencia, que es la voz de Dios dentro de ti. No la silencies con excusas o distracciones. Escúchala.
Porque esa incomodidad que sientes es el primer paso hacia la sanación. Es el Espíritu Santo moviéndose en tu interior, invitándote al arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no es simplemente sentirse mal por lo que hiciste. Es mucho más profundo que eso. Es un cambio radical de corazón, un giro de 180 grados en la dirección de tu vida. Es mirar con horror al pecado que cometiste y decir nunca más, con Dios como mi testigo, nunca más. Es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño, aunque la reparación completa sea imposible. Es humillarte, aceptar las consecuencias de tus actos sin buscar escapatorias. Es confesarte sacramentalmente exponiendo tu pecado ante Dios en presencia de un sacerdote dispuesto a cumplir la penitencia que se te imponga por dura que sea. Y es sobre todo un compromiso de cambiar tu vida radicalmente. Déjame ser muy claro sobre algo. Si cometiste adulterio y quieres el perdón de Dios, no puedes seguir en esa relación adúltera. No puedes continuar viendo a esa persona, hablándole, manteniendo contacto. Debes cortar completamente, radicalmente. Sé que esto es difícil, sé que hay sentimientos involucrados, sé que hay complicaciones prácticas, especialmente si trabajan juntos o se mueven en los mismos círculos, pero Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. No estaba hablando literalmente de automutilación física, estaba hablando de la radicalidad que se requiere para cortar con el pecado. No puedes jugar con fuego sin quemarte. No puedes mantener la tentación cerca y esperar resistirla para siempre. Además, si estás casado, debes volver a tu matrimonio. Si tu cónyuge te acepta de vuelta, debes dedicarte completamente a reconstruir esa relación, a recuperar la confianza que destruiste. Esto tomará años, no semanas o meses. Tu pareja tiene todo el derecho de estar enojada, herida, desconfiada. No puedes exigir perdón o que las cosas vuelvan a ser como antes. Has causado una herida profunda que tardará mucho en sanar si es que sana completamente en esta vida. Tu trabajo es ser paciente, transparente, consistente, disponible. Debes estar dispuesto a responder cualquier pregunta, a dar acceso completo a tu teléfono, correos, cuentas. Debes aceptar terapia de pareja e individual. Y debes hacerlo no como un castigo que soportas a regañadientes, sino como una expresión genuina de tu arrepentimiento y tu deseo de hacer las cosas bien. Y algo más que es absolutamente crucial. Debes confesarte. La confesión sacramental no es opcional para un católico que ha cometido pecado mortal, es absolutamente necesaria para volver a la comunión con Dios y con la Iglesia. Sé que da miedo, sé que da vergüenza, sé que te gustaría poder arreglar las cosas directamente con Dios sin tener que pasar por la humillación de decírselo a un sacerdote, pero Cristo instituyó este sacramento precisamente porque sabía que necesitamos esa expresión externa de nuestro arrepentimiento interior. Necesitamos escuchar con nuestros oídos humanos las palabras de absolución. Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos la seguridad que viene de haber cumplido con lo que Dios pide de nosotros. He estado del otro lado del confesionario miles de veces, escuchando confesiones de toda índole, y puedo decirte que nunca he sentido desprecio por alguien que viene genuinamente arrepentido. Al contrario, siento una ternura profunda, una admiración por el valor que se requiere para enfrentar tu pecado, una alegría de poder ser instrumento del perdón de Dios. Los sacerdotes hemos escuchado todo, nada que puedas decir nos va a escandalizar. Y estamos vinculados por el sello sacramental, no podemos revelar lo que escuchamos en confesión bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Tu secreto está absolutamente seguro. Así que no dejes que el miedo o la vergüenza te impidan recibir la misericordia infinita que Dios quiere darte. Pero ahora quiero volver a hablarle directamente a ti que has sido víctima de la infidelidad. Hemos hablado mucho sobre el infiel, sobre sus consecuencias, su necesidad de arrepentimiento. Pero tú que estás sufriendo el dolor de la traición, necesitas escuchar algo fundamental. Tu sanación no puede depender de que la otra persona se arrepienta o no, de que sufra o no, de que reciba su merecido o no. Tu sanación tiene que ser independiente de todo eso, porque si la condicionas a factores externos que no puedes controlar, nunca sanarás. Y eso sería permitir que quien te traicionó una vez siga controlando tu vida indefinidamente. No le des ese poder. Tu camino de sanación tiene varias etapas y todas son importantes. La primera es permitirte sentir el dolor en toda su intensidad. No lo reprimas, no pretendas que no te afecta, no trates de ser fuerte antes de tiempo. Llora,
grita en la intimidad, golpea una almohada si necesitas liberar esa rabia físicamente. Escribe cartas que nunca enviarás diciendo todo lo que sientes. Habla con personas de confianza, con un terapeuta, con un director espiritual. No tienes que pasar por esto solo. No tienes que fingir que estás bien cuando tu mundo se ha derrumbado. Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. Si Dios hecho hombre lloró, tú también puedes llorar. La segunda etapa es empezar a reconstruir tu sentido de identidad y valor. La infidelidad tiene una manera perversa de hacerte sentir inadecuado, de hacerte creer que no fuiste suficiente, que hay algo mal contigo. Esto es mentira, es una mentira venenosa que debes rechazar activamente. Tu valor no depende de que alguien te haya sido fiel o no. Tu dignidad es intrínseca, viene de ser hijo o hija de Dios creado a su imagen y semejanza. Nada que nadie haga puede quitarte eso. Necesitas trabajar activamente en recordarte a ti mismo esta verdad todos los días, especialmente en esos momentos donde la mentira susurra en tu oído que no vales nada. La tercera etapa es la decisión. Tienes que decidir qué hacer con tu matrimonio. ¿Es posible la reconciliación? ¿Tu pareja está genuinamente arrepentida y dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir? ¿Tú estás dispuesto a hacer el trabajo doloroso de perdonar y reconstruir la confianza? ¿O por el contrario, es este el fin del camino? ¿Es hora de aceptar que el matrimonio ha terminado y empezar el proceso de separación? No hay respuesta correcta universal para todos. Cada situación es única. Algunos matrimonios se salvan y se fortalecen después de la infidelidad. Otros necesitan terminar para que ambas personas puedan sanar y crecer. Lo que es crucial es que no tomes esta decisión en el primer momento de crisis, cuando las emociones están más intensas. Date tiempo, busca consejo, ora mucho pidiendo la guía de Dios. La cuarta etapa, quizás la más difícil de todas, es el perdón. Y aquí necesito ser muy claro porque hay mucha confusión sobre lo que significa perdonar. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien o no fue grave. No significa que tienes que olvidar lo que pasó como si pudieras borrar tu memoria. No significa que tienes que reconciliarte con la persona que te lastimó o volver a confiar en ella inmediatamente. No significa que no puede haber consecuencias para sus acciones. Entonces, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa soltar la deuda emocional, dejar ir el derecho a venganza, entregarle a Dios el juicio sobre esa persona. Es una decisión, no un sentimiento. Es decir, en tu corazón, ya no voy a permitir que lo que me hiciste siga envenenando mi vida. Ya no voy a vivir como prisionero de este resentimiento. Te dejo en las manos de Dios y me libero de la carga de querer castigarte o de necesitar verte sufrir para sentirme mejor. Es uno de los actos más difíciles que un ser humano puede hacer, pero también es uno de los más liberadores. No perdonas por la otra persona, perdonas por ti porque el resentimiento te está destruyendo más a ti que al otro. Y déjame decirte algo sobre el perdón que quizás te sorprenda. El perdón no es un evento único que haces una vez y ya está. Es un proceso, a veces es una decisión que tienes que tomar todos los días, a veces múltiples veces al día. Habrá días donde crees que ya perdonaste y de repente algo te recuerda lo que pasó y toda la rabia vuelve con la misma intensidad que el primer día. Eso no significa que fallaste en perdonar, significa que estás en proceso. El perdón profundo toma tiempo, a veces años. Sé paciente contigo mismo, sé compasivo con tu propio corazón herido. Y cada vez que la rabia vuelve a ser la decisión, elijo perdonar, elijo soltar, elijo la libertad sobre la prisión del resentimiento. Hay una historia que me gusta contar sobre el perdón. Un monje fue preguntado: Padre, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? El monje respondió: no lo sé, no llevo la cuenta. Esa es la meta final del perdón. Llegar al punto donde ya no estás contando, donde la ofensa ya no define tu relación con esa persona o contigo mismo. No digo que es fácil, no digo que puedes lograrlo por tu propia fuerza. De hecho, el perdón verdadero, profundo, radical, solo es posible con la gracia de Dios. Por eso debes pedirla constantemente. Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo. Ayúdame, dame la gracia de perdonar como tú me has perdonado a mí. Porque esa es la verdad más profunda de todas, hermano, hermana. Todos, absolutamente todos nosotros somos perdonados. Quizás no has cometido adulterio, pero has cometido otros pecados. Has juzgado, has mentido, has sido egoísta, has lastimado a otros con tus palabras o acciones, y Dios te ha perdonado todo eso y más. Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos sin excepción.
El mismo perdón que Dios te ofrece gratuitamente es el perdón que Él te pide que ofrezcas a otros. En el Padre Nuestro oramos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una petición peligrosa si lo piensas. Le estamos pidiendo a Dios que nos perdone en la misma medida que nosotros perdonamos. Eso debería hacernos reflexionar profundamente. Ahora, ¿qué pasa si has intentado perdonar genuinamente pero simplemente no puedes? ¿Qué pasa si cada vez que lo intentas, la rabia y el dolor son demasiado intensos? Primero, no te condenes por esto. El perdón no es fácil y algunas heridas son tan profundas que humanamente parecen imposibles de perdonar. Segundo, pide ayuda. Busca un buen terapeuta cristiano, un director espiritual, un grupo de apoyo. A veces necesitamos ayuda profesional para procesar traumas profundos. No hay vergüenza en eso, al contrario, es una muestra de madurez. Reconocer que necesitas ayuda. Tercero, sigue orando por la gracia del perdón aunque sientas que tus oraciones rebotan en el techo. Dios escucha, Dios está trabajando incluso cuando no lo sientes. Y aquí viene algo que quiero que entiendas con absoluta claridad. Si después de hacer un esfuerzo genuino, después de buscar ayuda, después de orar, después de darle tiempo al proceso, llegas a la conclusión de que no puedes continuar en ese matrimonio, eso no significa que has fallado o que eres menos cristiano. Hay situaciones donde la separación es la opción más saludable, incluso la más moral. La iglesia permite la separación e incluso en algunos casos la anulación, precisamente porque reconoce que hay matrimonios que no pueden o no deben continuar. No eres un fracaso si tu matrimonio termina por causa de la infidelidad de tu pareja. Tú hiciste el compromiso, tú mantuviste los votos, fue el otro quien los rompió. Pero incluso si te separas, incluso si el matrimonio termina, todavía necesitas llegar al perdón. Porque de lo contrario, aunque ya no estés físicamente con esa persona, seguirás emocionalmente encadenado a ella. Vivirás en el pasado reviviendo constantemente la traición, permitiendo que defina tu presente y tu futuro. Y eso sería darle a quien te traicionó un poder sobre tu vida que no merece tener. Tu libertad, tu paz, tu capacidad de amar nuevamente si Dios lo quiere, todo eso depende de que llegues al perdón. No por el otro, por ti. Por tu sanación, por tu futuro, por tu capacidad de vivir plenamente de nuevo. He visto milagros de sanación en personas que han sufrido la infidelidad. He visto a mujeres que estaban destruidas, que pensaban que nunca volverían a sonreír, transformarse en personas radiantes, llenas de vida y esperanza. He visto hombres que estaban consumidos por la rabia encontrar una paz profunda y una nueva capacidad de amar. He visto matrimonios que parecían completamente muertos, resucitar de maneras que solo Dios puede hacer. Y he visto también a personas que decidieron que el matrimonio había terminado, sanar de una manera hermosa y seguir adelante con sus vidas con dignidad y esperanza. No hay un solo camino para todos, pero hay sanación disponible para todos los que la buscan genuinamente. Quiero hablarte ahora de algo que muchos no consideran: el papel de la comunidad en la sanación después de la infidelidad. Cuando atraviesas una crisis de esta magnitud, necesitas apoyo. Necesitas personas que te sostengan cuando sientes que no puedes dar un paso más. Pero aquí hay un peligro del que debes cuidarte. Hay personas que, con buenas intenciones o no, van a querer echar leña al fuego de tu dolor. Van a validar tu rabia, a decirte que nunca perdones, a animarte a la venganza, a hablar mal de tu pareja con todos. Y aunque puede sentirse bien momentáneamente tener a alguien que está completamente de tu lado sin cuestionamientos, esto no te ayuda a sanar. De hecho, te hunde más profundo en el resentimiento. Lo que necesitas son amigos verdaderos que puedan validar tu dolor sin alimentar tu rabia. Personas que puedan llorar contigo, pero también, cuando sea el momento apropiado, invitarte gentilmente a considerar el perdón. Personas que te recuerden tu valor cuando lo has olvidado. Personas que oren contigo y por ti. Personas que te ayuden prácticamente en las cosas del día a día cuando estás tan abrumado que apenas puedes funcionar. Si no tienes estas personas en tu vida, búscalas. Puede ser un grupo de oración, un grupo de apoyo, una comunidad parroquial sana. No fuimos creados para caminar solos, especialmente en los valles más oscuros. Pero también necesitas ser sabio sobre lo que compartes y con quién. No todos necesitan conocer los detalles íntimos de tu dolor. No todos merecen tu confianza. Y definitivamente, no uses las redes sociales para ventilar tu dolor o exponer públicamente a quien te traicionó. He visto situaciones donde personas heridas publican en Facebook o Instagram todo lo que pasó, con nombres, detalles, fotos.
Y aunque entiendo el impulso de querer que otros sepan la verdad, de querer desenmascarar al infiel, esto nunca termina bien. Solo añade más dolor, más drama, más complicaciones legales potenciales y no contribuye en nada a tu sanación. La dignidad con la que manejes esta crisis dirá mucho sobre tu carácter y tu madurez espiritual. Ahora quiero abordar algo delicado pero importante. ¿Qué pasa con los hijos cuando hay infidelidad? Si tienes hijos, ya sean pequeños o adultos, ellos van a ser afectados por esta situación. Debes decirles la verdad. ¿Debes proteger la imagen del padre o madre infiel? No hay respuestas fáciles aquí, mucho depende de la edad de los hijos y las circunstancias específicas. Pero hay algunos principios que siempre aplican. Primero, los hijos no son tus aliados en una guerra contra tu expareja. No los uses para vengarte, no. Busques su lealtad poniéndolos en contra del otro padre. Esto los daña profundamente y es una forma de abuso emocional, aunque no lo parezca. Segundo, los hijos merecen una explicación apropiada para su edad sobre lo que está pasando. No necesitan todos los detalles sórdidos, pero sí necesitan saber que mamá y papá están teniendo problemas serios, que quizás van a separarse y que nada de esto es culpa de ellos. Los niños tienen una tendencia a culparse a sí mismos cuando los padres tienen problemas, necesitan escuchar explícitamente que ellos no causaron esto y no pueden arreglarlo. Tercero, asegúrales de tu amor constante y el amor del otro padre, aunque ese padre haya cometido un error terrible. El padre o madre puede haber sido infiel al cónyuge, pero eso no anula su relación con los hijos ni su amor por ellos, aunque esté profundamente equivocado en sus acciones. Cuarto, busca ayuda profesional para tus hijos. Un buen terapeuta infantil o familiar puede ayudarles a procesar esta situación de maneras que tú, en medio de tu propio dolor, podrías no ser capaz de facilitar. Y quinto, vigila cómo hablas del otro padre en presencia de los hijos. Sé que es difícil, sé que estás herido y enojado, pero escuchar a un padre hablar mal del otro es profundamente dañino para los niños. Ellos son mitad tú y mitad esa otra persona. Cuando denigras al otro padre, en cierto sentido estás denigrando una parte de ellos. Puedes ser honesto sobre la situación sin ser cruel o vengativo en cómo lo expresas. Y algo más sobre los hijos. Si estás considerando perdonar y darle otra oportunidad al matrimonio, pero tus hijos están enojados con el padre infiel y te presionan para que lo dejes, no permitas que ellos tomen la decisión por ti. Eres tú quien está casado con esa persona. Eres tú quien debe decidir si el matrimonio continúa o no. Escucha las preocupaciones de tus hijos, especialmente si son adolescentes o adultos jóvenes, con perspectivas válidas. Pero al final la decisión es tuya y de nadie más. Y si decides que el matrimonio termina, tampoco permitas que tus hijos dicten los términos de cómo te relacionas con tu ex. Puedes y debes mantener límites saludables, pero el odio no es un límite saludable, es veneno. Regresemos ahora a la pregunta del castigo divino desde otro ángulo. Hemos hablado de las consecuencias temporales y eternas del adulterio. Pero hay otra dimensión que debemos considerar. ¿Qué pasa si la persona infiel muere sin arrepentirse? ¿Cómo afecta eso a la persona que fue traicionada? Porque muchos que han sufrido infidelidad tienen una esperanza secreta, a veces inconsciente, que algún día el infiel se arrepentirá, pedirá perdón, reconocerá el daño que causó. Y ese reconocimiento les dará algún tipo de cierre, de validación. Pero ¿qué pasa si eso nunca sucede? ¿Qué pasa si la persona muere endurecida en su pecado sin mostrar jamás remordimiento? Esto es devastador de una manera particular. No solo tuviste que lidiar con la traición, sino que ahora tienes que aceptar que nunca habrá ese momento de reconocimiento que anhelabas. Nunca escucharás las palabras lo siento, me equivoqué, fui un tonto, me arrepiento. Y peor aún, si esa persona murió sin arrepentirse, sus probabilidades de salvación eterna son muy preocupantes. Y aunque pudieras pensar que te alegraría que tu traidor fuera al infierno, si tu corazón ha comenzado, aunque sea un poco el proceso de sanación, en realidad no quieres eso. No quieres que ninguna alma, ni siquiera la de quien te lastimó terriblemente, sufra la condenación eterna. Entonces, ¿qué haces? Oras. Oras por el descanso de esa alma, porque aunque no sepamos con certeza el destino eterno de ninguna persona específica, sabemos que nuestras oraciones por los difuntos pueden ayudarles. La Iglesia siempre ha creído en la comunión de los santos, que incluye a los que están en la tierra, en el cielo y en el purgatorio. Si esa persona está en el purgatorio siendo purificada de sus pecados antes de entrar al cielo, tus oraciones pueden acortar su sufrimiento. Y orar por quien te lastimó incluso después de su muerte
Es un acto de amor heroico que te transforma a ti más que a nadie. Es la victoria final sobre el resentimiento. Es la prueba de que has alcanzado un nivel de perdón que solo la gracia de Dios puede dar. Ahora, hablemos de una situación particularmente dolorosa, cuando la infidelidad viene acompañada de otras traiciones o pecados graves. Por ejemplo, cuando la persona infiel también abusó económicamente del matrimonio, gastando dinero de la familia en el amante, o cuando la infidelidad resultó en un embarazo, o cuando la infidelidad involucró a alguien cercano, un amigo de la familia, un pariente. Estas capas adicionales de traición pueden hacer que la sanación sea aún más complicada. No solo procesas la infidelidad sexual, procesas la ruptura de múltiples confianzas simultáneamente. El dolor se multiplica, la sensación de haber sido un tonto se intensifica, la vergüenza pública puede ser mayor. En estos casos, necesitas ser aún más compasivo contigo mismo sobre el tiempo que te tomará sanar. No hay un cronograma estándar para superar algo así. No dejes que nadie te diga, ya deberías estar mejor, o es tiempo de seguir adelante cuando tú todavía estás sangrando por dentro. La sanación toma el tiempo que toma. Algunos necesitan meses, otros años, y eso está bien. Lo importante no es la velocidad de tu sanación, sino la dirección. ¿Estás avanzando, aunque sea milímetro a milímetro, hacia la sanación? ¿O estás estancado, revolviendo constantemente en el dolor sin dar pasos hacia adelante? Si es esto último, necesitas buscar más ayuda, porque no puedes quedarte atrapado ahí para siempre. Quiero hablar también sobre algo que muchos experimentan, pero pocos admiten. Hay momentos donde extrañas a la persona que te traicionó, donde desearías que las cosas pudieran volver a ser como antes, donde la soledad te pesa tanto que casi estarías dispuesto a ignorar lo que pasó con tal de no estar solo. Esta es una fase completamente normal del proceso de duelo, porque estás lamentando no solo la pérdida de una persona, sino la pérdida de tu vida como la conocías, de tus planes futuros, de tu identidad como persona casada. No te juzgues por sentir esto. Pero tampoco actúes basado en estos sentimientos cuando están en su punto más intenso. Si has decidido separarte, no envíes ese mensaje de texto en un momento de debilidad. Si has decidido darle otra oportunidad al matrimonio, no interpretes estos momentos de nostalgia como señal de que todo está bien cuando sabes que todavía hay mucho trabajo por hacer. Los sentimientos son reales, pero no siempre son sabios consejeros. Necesitas tomar decisiones basadas en la verdad de la situación, no en la intensidad temporal de tus emociones. Esto requiere disciplina, requiere consejo de personas sabias, requiere oración profunda pidiendo la guía del Espíritu Santo. No tomes decisiones importantes cuando estás en el punto más bajo emocionalmente. Espera, busca claridad, pide consejo. Hablemos ahora sobre la sexualidad después de la infidelidad. Este es un tema del que muchos se avergüenzan de hablar, pero que es absolutamente crucial. Si decides permanecer en el matrimonio o eventualmente reconciliarte, la intimidad sexual va a ser complicada. Por un lado, puede haber un deseo intenso de reconectar físicamente, de reclamar a tu pareja, de afirmar que es tuya de nuevo. Por otro lado, puede haber repulsión, imágenes intrusivas de tu pareja con la otra persona, incapacidad de relajarte y disfrutar porque la confianza está rota. Todo esto es completamente normal y esperable. La intimidad sexual genuina requiere vulnerabilidad. Y es muy difícil ser vulnerable con alguien que te traicionó. Esto requiere paciencia, comunicación, a veces ayuda terapéutica específica con un terapeuta sexual cristiano. No se puede apurar, no se puede fingir que todo está bien cuando no lo está. El cónyuge infiel necesita entender que no puede exigir que las cosas vuelvan a la normalidad sexual inmediatamente. Ha perdido ese privilegio con su traición. Debe ganarse nuevamente ese nivel de intimidad con paciencia, respeto y comportamiento consistentemente confiable. Y la persona traicionada no debe forzarse a tener intimidad si no está lista, pero tampoco debe usar la negación del sexo como castigo indefinido. Hay un equilibrio delicado que encontrar y requiere mucha gracia de ambos lados. Por otro lado, si estás en un proceso de separación o divorcio, tu sexualidad entra en un territorio diferente. Como católico, estás llamado a la castidad fuera del matrimonio. Esto significa no tener relaciones sexuales hasta que tu situación matrimonial esté resuelta canónicamente. Sé que esto es difícil, especialmente si llevas meses o años sin intimidad física. Sé que la soledad es intensa y que la tentación de buscar consuelo en brazos de otra persona es fuerte, pero te pido que resistas esta tentación. Primero, porque agregar otro pecado sexual a una situación ya complicada no te va a ayudar.
Segundo, porque necesitas tiempo para sanar antes de entrar en cualquier nueva relación, o llevarás todo tu bagaje sin resolver a esa nueva relación y la contaminarás desde el principio. Usa este tiempo de celibato forzado como una oportunidad de crecimiento espiritual. Redescubre tu identidad como persona completa y valiosa sin necesidad de validación sexual. Aprende a estar solo sin estar solitario. Desarrolla tu relación con Dios de maneras que quizás has descuidado cuando tu matrimonio absorbía toda tu energía emocional. Y cuando eventualmente, si Dios quiere, estés listo para una nueva relación, llegarás a ella como una persona más madura, más sanada, más capaz de amar de manera saludable. No hay atajos en este proceso. El dolor se atraviesa, no se rodea. Quiero tocar un tema que es fuente de mucha confusión y dolor. La posición de la Iglesia Católica sobre el divorcio y las segundas nupcias. Muchas personas que han sufrido infidelidad se sienten abandonadas o incluso castigadas por la Iglesia cuando descubren que aunque se divorcien civilmente, la Iglesia sigue considerándolos casados a menos que obtengan una declaración de nulidad. Y si se vuelven a casar civilmente sin esta anulación, están viviendo en situación irregular y no pueden recibir la comunión. Esto les parece injusto, especialmente cuando ellos fueron los traicionados, no los traidores. ¿Por qué ellos tienen que sufrir las restricciones de la Iglesia cuando fueron víctimas? Entiendo completamente esta frustración. De verdad la entiendo. Pero déjame explicarte la posición de la Iglesia con la esperanza de que, aunque no estés de acuerdo, al menos puedas entender la lógica detrás. La Iglesia cree que el matrimonio es indisoluble, que cuando dos personas se casan válidamente, Dios los une de una manera que ningún poder humano puede deshacer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dijo Jesús. Esto no es una regla arbitraria inventada por la Iglesia, es la enseñanza explícita de Cristo. La Iglesia no tiene autoridad para cambiar esto porque no fue ella quien lo estableció. Ahora, la anulación no es un divorcio católico. No es decir que el matrimonio existió y ahora se cancela. Es una declaración de que, por razones específicas que existían desde el principio, el matrimonio nunca fue válido según los requisitos de la Iglesia. Puede ser por falta de madurez, por intenciones viciadas, por presión, por ocultamiento de información crucial, por muchas razones. Y contrario a lo que muchos creen, no es solo para los ricos o conectados. Cualquier católico puede solicitar una anulación. El proceso es gratuito o de costo mínimo y si hay bases legítimas puede ser otorgada sin importar tu estatus social. Si has sufrido infidelidad y quieres rehacer tu vida con otra persona, te animo fuertemente a explorar el proceso de anulación. Puede ser doloroso revisar lo que salió mal en tu matrimonio, pero también puede ser sanador. Puede darte perspectivas que no habías considerado. Y si obtienes la anulación, puedes casarte de nuevo en la Iglesia y vivir plenamente tu fe sin restricciones. Sí, tu expareja tendrá que ser contactada y tendrá oportunidad de presentar su versión, pero esto es solo justo. Y no, tu ex no puede vetar tu anulación. La decisión la toma el tribunal eclesiástico basándose en la evidencia presentada. Pero, ¿qué pasa si no puedes o no quieres buscar una anulación? ¿Qué pasa si te vuelves a casar civilmente y la Iglesia te dice que no puedes comulgar? Esto es profundamente doloroso para muchas personas buenas que aman a Dios, pero que también necesitaban rehacer sus vidas. Quiero que sepas que aunque no puedas recibir la Eucaristía en esta situación, no estás excomulgado, no estás fuera de la Iglesia. Sigues siendo católico, eres bienvenido a la misa, puedes y debes orar, puedes participar en la vida de la comunidad de muchas maneras. Y Dios conoce tu corazón, conoce tus circunstancias, conoce tu dolor. Confía en su misericordia. El Papa Francisco ha trabajado para acompañar mejor a personas en situaciones matrimoniales complejas. Ha enfatizado el discernimiento individual, la importancia de la conciencia bien formada y el rol de los sacerdotes en caminar junto a las personas en estas situaciones difíciles. No todas las situaciones son iguales. Y hay espacio para matices pastorales que respetan tanto la doctrina de la Iglesia como la realidad compleja de vidas humanas rotas. Si estás en una situación así, busca un sacerdote compasivo y sabio que pueda ayudarte a discernir tu camino particular. No todos los sacerdotes responderán igual, pero hay pastores buenos que pueden acompañarte con misericordia sin comprometer la verdad.
Ahora acerquémonos al final de nuestra reflexión volviendo una vez más a la pregunta original. ¿Cómo castiga Dios a quien te es infiel? Después de todo lo que hemos explorado, creo que podemos llegar a una respuesta matizada y profunda. Dios no castiga de la manera que nosotros en nuestra sed de justicia humana esperaríamos. No envía rayos del cielo, no asegura que la persona infiel sufra proporcionalmente a como tú has sufrido, no te da el placer de ver a tu traidor destruido. Si eso es lo que buscas, te quedarás esperando y amargándote en el proceso. Pero Dios sí actúa, permite que las consecuencias naturales del pecado se desarrollen, y estas son a menudo devastadoras de maneras que la persona no anticipó. Llama a la conversión a través de esas consecuencias usando el sufrimiento como maestro. Mantiene la puerta abierta para el arrepentimiento genuino mientras hay vida, ofreciendo perdón total e incondicional a quien se vuelve a Él con corazón contrito. Y al mismo tiempo, respeta absolutamente la libertad humana, permitiendo que la persona elija el rechazo definitivo de su gracia si así lo decide, con todas las consecuencias eternas que eso implica. La justicia de Dios es perfecta, pero opera en una escala y según principios que van más allá de nuestra comprensión humana limitada. Ve no solo el acto externo, sino las intenciones del corazón, las circunstancias atenuantes, toda la historia de vida de la persona. Su justicia está perfectamente equilibrada con su misericordia de una manera que parece imposible desde nuestra perspectiva, pero que tiene perfecto sentido en su sabiduría infinita. Y su objetivo final no es castigar por castigar, sino redimir, salvar, restaurar. Incluso la persona que ha cometido los pecados más graves está invitada al banquete si está dispuesta a venir vestida con el vestido de bodas del arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti que has sido herido por la infidelidad? ¿Significa que puedes confiar en que Dios ve, Dios sabe, Dios actúa? No necesitas cargar el peso de asegurar que se haga justicia. No necesitas vivir obsesionado con que tu traidor pague lo que te debe. Puedes soltar todo eso en las manos capaces de Dios y enfocarte en tu propia sanación, en tu propio crecimiento, en tu propio camino hacia la plenitud. Puedes perdonar no porque la persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Puedes seguir adelante construyendo una vida nueva, hermosa, llena de significado y propósito. Y déjame decirte algo más. He visto una y otra vez que las personas que hacen este trabajo interior, que eligen el perdón, que confían en Dios a pesar del dolor terrible que han experimentado, estas personas terminan con vidas más ricas, más profundas, más significativas de lo que tenían antes. No porque la traición fuera buena, nunca es buena, sino porque la forma en que respondieron a ella los transformó. Desarrollaron una compasión profunda por otros que sufren, encontraron una fe más madura, una fe probada en el fuego, descubrieron recursos internos que no sabían que tenían, se convirtieron en fuentes de sabiduría y consuelo para otros que atraviesan tragedias similares. No estoy diciendo que deberías estar agradecido por la infidelidad, eso sería ridículo, pero sí estoy diciendo que puedes salir de esto no solo sobreviviente, sino prosperando, no solo herido, sino sanado. No solo como víctima, sino como vencedor. Las tragedias tienen un poder extraño. Pueden destruirnos o pueden refinarnos. Depende de cómo respondamos a ellas. Y con la gracia de Dios, con el apoyo de una buena comunidad, con el compromiso de hacer el trabajo interior difícil, tú puedes elegir el camino de la transformación. No será fácil, no será rápido, pero será posible. Y al otro lado te espera una vida que vale la pena vivir. Hermano mío, hermana mía, hemos caminado juntos a través de un tema doloroso y complejo. Hemos explorado las consecuencias temporales y eternas de la infidelidad, la naturaleza de la justicia divina, el camino del perdón, los desafíos prácticos de sanar después de la traición. Ha sido un camino largo y quizás agotador, pero espero, oro, confío en que ha sido también un camino sanador. Espero que ahora tengas más claridad, más paz, más esperanza de la que tenías cuando comenzamos. Si tú has sido la persona infiel, espero que entiendas la gravedad de lo que has hecho y la urgente necesidad de arrepentimiento genuino. No pierdas más tiempo en justificaciones o minimizaciones. Arrodíllate ante Dios, arrodíllate ante quien lastimaste y haz todo lo que esté en tu poder para reparar el daño que causaste. Busca la confesión sacramental. Corta completamente con la situación de adulterio. Dedícate a la reconstrucción o, si eso no es posible, a permitir que tu expareja sane sin añadirle más dolor. Tu alma está en juego, tu eternidad está en la balanza. Despierta antes de que sea demasiado tarde.
Si tú has sido la persona traicionada, espero que sientas la compasión de Dios envolviéndote en este momento. Él ve cada lágrima, conoce cada dolor, sostiene cada pedazo roto de tu corazón en sus manos. No estás solo, nunca has estado solo. Y aunque el camino hacia la sanación es largo, es posible. Otros lo han recorrido antes que tú y han llegado al otro lado, tú también llegarás. Confía en el proceso, busca la ayuda que necesitas y no pierdas la esperanza. Tu historia no termina con esta traición. Hay capítulos hermosos todavía por escribir en el libro de tu vida. Y a todos ustedes, hayan experimentado infidelidad directamente o no, les recuerdo que todos somos frágiles, todos somos capaces de caer si no vigilamos. No te creas inmune a la tentación. Cuida tu matrimonio, invierte en tu relación, no des por sentado a tu pareja. Y cuando veas a otros pasando por el dolor de la infidelidad, no juzgues, no chismes, no añadas más sufrimiento. Sé instrumento de la misericordia de Dios, extiende compasión, ofrece ayuda práctica, ora fervientemente. Porque así como Cristo nos ha amado, así debemos amarnos unos a otros. Quiero hablarte ahora de algo que rara vez se menciona, pero que es profundamente real en la vida de quienes han sufrido la infidelidad. El miedo que queda después, ese temor que se instala en lo profundo de tu ser como una sombra persistente. Aunque hayas perdonado, aunque hayas decidido continuar con tu matrimonio o aunque hayas rehecho tu vida con otra persona, ese miedo susurra constantemente en tu oído. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si esta persona también me traiciona? ¿Y si nunca podré volver a confiar completamente en alguien? Este miedo no es irracional, hermano, hermana, es la respuesta natural de un corazón que ha sido herido profundamente. Es como cuando te quemas con fuego. Instintivamente te alejas del fuego la próxima vez. Tu sistema de protección emocional se ha activado, tratando de evitar que vuelvas a sufrir ese dolor devastador. Pero aquí está el problema. Si vives en ese miedo constantemente, si permites que gobierne cada interacción, cada decisión, cada momento de intimidad, nunca podrás experimentar verdadera cercanía con nadie nuevamente. Vivirás en una prisión de tu propia construcción, donde las paredes que levantaste para protegerte terminan siendo las mismas que te mantienen aislado y solo. He visto matrimonios que sobrevivieron la infidelidad destruirse años después, no por otra traición, sino por la incapacidad de la persona herida de soltar ese miedo y volver a confiar. El cónyuge que se arrepintió genuinamente, que hizo todo lo correcto, que fue fiel y transparente durante años, eventualmente se agota de tener que probar su fidelidad constantemente, de ser tratado como criminal en libertad condicional en su propia casa, de nunca poder recuperar completamente la confianza de su pareja. Entonces, ¿cómo vences ese miedo? No es algo que haces una vez y ya está resuelto, es un trabajo diario, a veces momento a momento. Primero, necesitas reconocer que nunca tendrás garantías absolutas en las relaciones humanas. Todos somos libres, todos somos imperfectos, todos somos capaces de fallar. La única seguridad absoluta que tienes es en Dios, no en ningún ser humano. Cuando pones tu seguridad última en una persona, estás colocando un peso en esa relación que ninguna relación humana puede soportar. Pero cuando tu seguridad fundamental está en Dios, cuando sabes que sin importar lo que pase, tú estarás bien porque Él te sostiene, entonces puedes arriesgarte a confiar en otro ser humano sin que tu mundo entero dependa de que esa persona sea perfecta. Segundo, necesitas diferenciar entre precaución sabia y paranoia destructiva. La precaución sabia dice, voy a ser consciente de las señales de alerta, voy a mantener la comunicación abierta, voy a cuidar mi matrimonio, voy a establecer límites saludables. La paranoia destructiva dice, voy a revisar su teléfono cada día, voy a interrogarlo sobre cada minuto de su tiempo, voy a sospechar de cada conversación, voy a vivir en constante hipervigilancia. La primera protege la relación, la segunda la envenena. Necesitas aprender a distinguir entre las dos y cuando notes que estás cayendo en la segunda necesitas hacer una pausa, respirar, orar y recordarte a ti mismo que no puedes vivir así, que esto no es vida, que necesitas soltar. Tercero, considera que parte de ese miedo puede necesitar ser procesado con ayuda profesional. Si años después de la traición todavía tienes pesadillas, si entras en pánico cada vez que tu pareja llega tarde a casa, si no puedes disfrutar de momentos felices porque siempre estás esperando que algo malo pase, eso puede ser un síntoma de estrés postraumático. Sí, la infidelidad puede causar trauma genuino y el trauma no se supera simplemente con fuerza de voluntad o con oración, aunque ambas son importantes. A veces necesitas un terapeuta calificado que entienda trauma
para ayudarte a reprocesar esas memorias dolorosas y a desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables. No hay vergüenza en esto. Es simplemente reconocer que algunas heridas requieren atención especializada para sanar adecuadamente. Y déjame decirte algo más sobre el miedo. Hay un tipo diferente de miedo del que necesito hablarte, uno que afecta particularmente a quienes fueron infieles y que ahora están genuinamente arrepentidos. Es el miedo de que su pecado los defina para siempre, de que nunca podrán escapar de la etiqueta de adúltero o adúltera, de que Dios mismo los ha rechazado permanentemente. Este miedo es una mentira del enemigo, hermano, hermana. Sí cometiste un pecado grave, sí causaste un daño terrible, pero si te has arrepentido genuinamente, si te has confesado, si has hecho todo lo posible por reparar, entonces Dios te ha perdonado completamente. No parcialmente, no condicionalmente, completamente. Él no te recuerda constantemente tu pecado como arma contra ti. Él lo ha echado tan lejos como está el oriente del occidente, como dice el Salmo. El problema es que aunque Dios te haya perdonado, quizás tú no te has perdonado a ti mismo. Y esa falta de autocompasión, esa autoflagelación constante, aunque puede parecer humildad o penitencia apropiada, en realidad puede convertirse en una forma de orgullo. Es como si dijeras, mi pecado es tan especial, tan terrible, que ni siquiera el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para cubrirlo. Necesito añadir mi propio sufrimiento perpetuo para completar lo que falta, pero nada falta en el sacrificio de Cristo, hermano, hermana. Su sangre es suficiente para cubrir todos los pecados, incluyendo el tuyo. Cuando Él dijo en la cruz está consumado, lo dijo en serio. La obra de redención está completa. Tu trabajo no es seguir castigándote a ti mismo, es recibir ese perdón con gratitud humilde y vivir una vida transformada que dé gloria a Dios. Ahora bien, perdonarte a ti mismo no significa minimizar lo que hiciste ni olvidar las consecuencias. Significa aceptar que eres un ser humano imperfecto, que cometió un error terrible, que ese error no define la totalidad de quién eres y que puedes aprender de él y crecer en lugar de quedar paralizado por la vergüenza. Significa mirar tu reflejo en el espejo y decir, Dios me ama, Dios me ha perdonado y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo vivir diferente de hoy en adelante. Significa permitirte experimentar alegría sin sentir que no la mereces. Significa darles a otros la oportunidad de conocer a la persona que eres ahora, no solo la persona que fuiste en tu peor momento. Significa vivir en la libertad que Cristo pagó tan caro para darte. Quiero hablarte también sobre algo que he observado a lo largo de décadas de ministerio. Hay ciertos factores que hacen a las personas más vulnerables a la infidelidad y entenderlos puede ayudarte tanto si has sido víctima como si fuiste el perpetrador. No estoy hablando de excusas, recuerda que siempre hay elección. Pero entender los factores de riesgo puede ayudarte a proteger tu matrimonio actual o futuro. Uno de los mayores factores es la falta de conexión emocional en el matrimonio. Cuando las parejas viven como compañeros de cuarto, en lugar de como amantes y mejores amigos, cuando pasan años sin conversaciones profundas, cuando la intimidad se reduce a una rutina mecánica, se crea un vacío, y los vacíos tienden a llenarse, a menudo con cosas que no deberían estar ahí. Otro factor es la crisis de identidad o la transición de vida. He visto muchos casos de infidelidad que ocurren alrededor de los 40 o 50 años, esa famosa crisis de mediana edad. La persona se mira al espejo y ve las arrugas, siente que su juventud se escapa, se pregunta si esto es todo lo que la vida tiene para ofrecer. Y entonces aparece alguien que los hace sentir jóvenes, deseados, emocionados de nuevo. Es una ilusión peligrosa, un espejismo que promete agua fresca pero que solo ofrece más sed. Pero si estás consciente de esta vulnerabilidad cuando llegas a esas etapas de vida, puedes protegerte siendo intencional sobre renovar tu matrimonio, encontrar nuevas pasiones compartidas, reafirmar tu compromiso antes de que la tentación llegue. La adicción al trabajo es otro factor de riesgo significativo. Cuando pasas más tiempo en la oficina que en casa, cuando tu asistente sabe más sobre tu día a día que tu cónyuge, cuando tu vida emocional está más invertida en el éxito profesional que en tu matrimonio, estás en terreno peligroso. No es casualidad que tantas infidelidades ocurran con compañeros de trabajo. Comparten tanto tiempo, atraviesan desafíos juntos, se ven en sus mejores momentos profesionales, mientras que en casa solo ven el cansancio y las responsabilidades. La solución no es necesariamente cambiar de trabajo, aunque a veces puede ser necesario.
La solución es establecer límites claros entre el trabajo y la familia, invertir energía de calidad en tu matrimonio y ser consciente de las relaciones que podrían volverse inapropiadas. La historia personal de trauma, especialmente trauma sexual o abandono en la infancia, también puede crear vulnerabilidades. Las personas que crecieron sin experimentar amor seguro y consistente a menudo luchan en las relaciones adultas. Pueden sabotear relaciones buenas porque inconscientemente no creen que merecen ser amados, o pueden buscar validación constante de múltiples fuentes porque nunca se sienten suficientemente amados. Esto no justifica la infidelidad, pero explica por qué algunas personas parecen repetir patrones destructivos. La sanación requiere trabajo terapéutico profundo para resolver esos traumas de raíz, no solo tratar los síntomas superficiales. Y si estás casado con alguien con este historial, necesitas entender que la sanación será un proceso largo que requiere paciencia y apoyo profesional. La exposición a la pornografía es otro factor que no podemos ignorar en nuestro tiempo. La pornografía distorsiona completamente la sexualidad saludable, crea expectativas irreales, reduce a las personas a objetos y progresivamente necesita estímulos más intensos para producir la misma respuesta. He visto innumerables casos donde la adicción a la pornografía eventualmente llevó a encuentros físicos con otras personas. Comienza como algo que la persona piensa que es inofensivo, solo ver imágenes en la privacidad de su pantalla, pero alimenta fantasías, crea insatisfacción con la intimidad real y comprometida del matrimonio y erosiona gradualmente las barreras morales hasta que lo que antes parecía impensable ahora parece posible. Si luchas con pornografía, búscate ayuda ahora antes de que escale. Y si tu pareja la usa, entiende que esto es una amenaza seria para tu matrimonio que necesita ser abordada con urgencia. Finalmente, quiero hablar sobre la importancia de la comunidad y la rendición de cuentas. Nadie debería caminar solo en la vida cristiana. Todos necesitamos hermanos y hermanas que nos conozcan verdaderamente, que puedan hacernos las preguntas difíciles, que noten cuando estamos empezando a desviarnos del camino. En mi experiencia, las personas que caen en infidelidad a menudo han estado viviendo vidas de creciente aislamiento y secreto. No tienen amistades profundas, no están involucrados en comunidad de fe, no tienen a nadie ante quien rendir cuentas. Y en ese aislamiento, las tentaciones crecen y las justificaciones se multiplican. Si tienes amigos verdaderos que te conocen lo suficientemente bien como para confrontarte cuando ven señales de alerta, que oran por ti y por tu matrimonio regularmente, que te apoyan en los momentos difíciles, tu matrimonio tiene una protección poderosa que no debes subestimar. Hermanos míos, mientras nos acercamos al final de este tiempo juntos, quiero que sepas que aunque hemos hablado de un tema doloroso, mi corazón está lleno de esperanza. Esperanza, porque he visto el poder redentor de Dios obrar milagros en las situaciones más imposibles. He visto matrimonios que todos daban por muertos resucitar más fuertes que nunca. He visto a personas destrozadas por la traición florecer en una belleza y plenitud que nunca habían experimentado antes. He visto a infieles arrepentidos transformarse en defensores apasionados de la fidelidad matrimonial. He visto familias rotas reconciliarse de maneras que solo Dios podía hacer. Nada es imposible para Dios, absolutamente nada. Si Él pudo resucitar a Jesús de entre los muertos, puede resucitar tu matrimonio, tu corazón, tu esperanza, tu vida. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con los pedazos rotos si se los entregas con fe. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que encuentres en Él la sanación que anhelas, el perdón que necesitas, la fuerza para seguir adelante, y que cuando llegue el día en que mires atrás a este capítulo doloroso de tu vida, puedas decir con gratitud genuina: Dios estuvo conmigo, me sostuvo en la tormenta y mira lo que ha hecho con mi vida. A Él sea toda la gloria, ahora y siempre. Amén. Kukukhanya kwelaphisumeni sami, isandla zakho kwesami. Idolobha lilufifi, sibanjwe nesikhathi sethu. Abukho moya, abukho khathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, nami indlela amehlo akho bambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi,
Noluthando lungolo phezulu ngempela Sintanta mfuleni Ubukeleza buthula buthambile Ave umhlaba lokhu jikeleza siyatetela Kulokhu kukhona kathando kuphunyula kumnandi kusolile Izinhliziyo zethu zihlanganiswa Uthanda singeke salishiya Izibhanu zomgwaqo ziyacwebesela Sibonise emehlweni akho Izigidi zezinkanyezi ziyavutha Ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo ubuhle bebusuku Izimfihlo zabiwe ngokujulile Ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sithina Mhlawumele indlela ungamatheka ngayo Noma indlela amehlo akho abambe ngayo Ami uzwakala phakathi Uzuzwana ngesikhathi Noluthando nolungolo phezulu ngempela Sintanta mfuleni Ubukeleza buthula buthambile Ave umhlaba lokhu jikeleza siyatetela Kulokhu kukhona kathando kuphunyula kumnandi kusolile Izinhliziyo zethu zihlanganiswa Theka ngayo noma indlela amehlo akho abambe ngayo Ami kuzwakala phakathi umzuzwana ngesikhathi Noluthando nolungolo phezulu ngempela Sintanta mfuleni